doy gracias a Dios porque podemos estar conectados en esta hora. Agradezco mucho a Dios porque estoy cierto que Él tiene algo que tratar con nosotros en este momento. Es mi oración que Él hable a tu vida conforme a tu necesidad y conforme a esa misma necesidad, Él te dé la satisfacción, la dirección que tú estás necesitando. Vamos a meditar, a reflexionar un tiempo en la palabra de Dios. Hay algunas cosas realmente bastante interesantes. Para introducir este asunto, este tema que nos ocupa el día de hoy, quiero comentarte lo siguiente. Es indudable que el mundo está lleno de corrientes ideológicas. Lo estamos viendo más en estos tiempos. A nuestro alrededor eso se ha recrudecido, se ha acentuado. Hay mucho temor en el mundo. Las ideologías corren de un lado para otro en todos los términos, en todos los ámbitos, en la política, en la filosofía, en lo social. Lo cierto es que esas ideologías que corren son aprovechadas de una manera muy astuta por Satanás. Nosotros conocemos desde el principio de la creación que Satanás mismo buscó dar a Adán y a Eva una idea diferente con respecto al plan de Dios. Hoy sabemos, porque la Biblia lo menciona en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, y lo dice así, que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el creador de la maldad, el hacedor de lo malo. Es importante poder ubicar que así es como nosotros estamos caminando en el mundo. Existe mucha influencia, la palabra exacta, correcta es satánica, luciferiana a nuestro alrededor. Anteriormente solamente era un asunto de ideologías filosóficas que quizás se mencionaban en las pláticas entre los amigos, los conocidos, escuelas especializadas. Ahora, estas situaciones han inundado incluso los niveles académicos más básicos. Desde la primaria hay enseñanzas que van en contra a la escritura bíblica, la secundaria, la preparatoria, la universidad, no se diga. Y esto se debe precisamente porque el sistema mundial se está moviendo, aunque cueste trabajo creerlo y no se pueda entender, pero en ese ámbito espiritual el mundo entero, literalmente, así lo dice la Biblia, se encuentra bajo el maligno. La Biblia nos menciona también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, algo que el apóstol Pablo escribe previniendo precisamente a la iglesia de la obra del diablo, y dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esas ideologías llegan a las personas a través del disfraz de un libre pensamiento, de una corriente muy sofisticada de razonamiento, y está buscando al hombre hacer que éste sea independiente de Dios, que el hombre se olvide realmente de que Dios existe y que se centre únicamente en su potencial, en su vigor, en su fuerza, en su inteligencia. La Biblia lo explica. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Alguien ha dicho que la única forma real de poder vencer al enemigo es saber lo que está tramando,
anticiparnos a sus pensamientos. La Biblia nos habla de eso. Si tú no conoces la obra del diablo, no sabes cómo trabaja Satanás, él tomará ventaja en ti, en tu vida, en tu familia, en la sociedad, en cualquier área en la que tú te desenvuelves, y cuando menos te imagines te atrapará. La Biblia explica, hay versículos abundantes que mencionan esto, que hablan acerca de la manera en la que Satanás trabaja. Él es un traidor, busca destruir la obra de Dios. Sabemos que el sistema mundial se ha movido a lo largo de la historia y lo podemos ubicar incluso por sus actualizaciones de la siguiente manera. Existe incluso hasta términos sociales nuevos, tales como narcopolítica, narcogobierno, psicopolítica, geodelincuencia, etcétera, que no son otra cosa, aunque parezca una situación especializada de parte de las autoridades, no son otra cosa sino la manera en la que Satanás ha buscado ir estructurando a través incluso de las ciencias la manera de acercarse al ser humano para hacer que el ser humano quite el enfoque de Dios, se aleje de la búsqueda de Dios y el hombre quiera empezar a buscar todo únicamente como una situación de explicación lógica, olvidando que hay una esfera completamente diferente entre lo terreno y lo divino. Lo terrenal está sujeto a esta carne, lo divino es de los cielos y tiene que ser medido así. Aquello que es de Dios no tiene explicación muchas veces para la mente humana y como el hombre no lo puede entender, lo desecha. El hombre quiere ver a Dios y si no lo ve dice que Dios no existe, olvidando que está refiriéndose a Dios como un ser omnipotente, creador, no como un ser igual a Él. Sin embargo, a través de confundirnos, a través de las filosofías, a través de vastas enseñanzas y pensamientos filosóficos que ahora inundan las escuelas, como ya dije, desde los niveles académicos más básicos, más incipientes y en aras de las libertades ideológicas. Esas cosas lo único que van provocando es que el hombre esté jugando a ser Dios. Y hoy, lo que para la ciencia significa mucho avance, cuando nos hablan incluso del descubrimiento del genoma, de la robotización, de la automatización, y nos dicen que en el futuro incluso las mismas máquinas, los mismos robots se van a poder reproducir, que incluso yo recuerdo haber leído en algún artículo hace algún tiempo que para el 2040 el hombre va a estar anunciando la eternidad del hombre, porque el hombre está precisamente jugando a ser Dios, está buscando ir más allá de lo permitido. Y ese conocimiento, el conocimiento no es malo. Lo que es malo es quitar realmente la visión de que hay uno que nos da la capacidad, hay uno que nos da el conocimiento, hay uno que nos permite tener la facultad de indagar, hay quien nos permite a fin de cuentas profundizar, tener sabiduría, pero esto no significa que nosotros podamos decidir en función de nuestro destino. El hombre va a poder conseguir muchas cosas, indudablemente, pero hay algo que el hombre está dejando por alto, que hay un plano, hay un terreno que solamente corresponde a Dios, que solamente corresponde al reino de los cielos y que Satanás ha buscado intervenir, Satanás ha buscado realmente adueñarse de él, buscando echar por tierra la obra de Dios. El ser humano ahora es víctima de Satanás, cae en la trampa de la confusión de la cual habló Jesucristo en Juan 10:10 cuando dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. El hombre está ignorando que Satanás lo que está buscando con tanto conocimiento que está llevando al hombre a jugar a ser Dios. Lo que Satanás está buscando es, a fin de cuentas, hacerlo sentir autosuficiente, alejarse de Dios, y eso solamente lo va a confundir pensando que el hombre podrá conseguir lo que solamente está en el plano divino, en el plano de Dios, y el hombre finalmente quedará destruido. Es importante ubicar esto. La obra del diablo es robar, quitar la tranquilidad, arrebatar la vida y destruir el alma. Pero Jesús vino a dar una oportunidad para toda aquella persona que acepte sus promesas de salvación y de vida eterna. Vamos a leer para esto allá en Hechos, capítulo 16, del 16 al 31, lo que la Biblia nos dice. Un texto bastante conocido, y ese texto dice lo siguiente en Hechos 16, del 16 al 31. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Cambio la diapositiva, dice así: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te invito a que podamos orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, hoy quiero pedirte que hables a nuestra vida. Hoy quiero pedirte que trates con nosotros conforme a tu misericordia, conforme a tus propósitos, conforme a tu bondad.
Tú tienes planes para el ser humano, los cuales no deben ser destruidos por Satanás. Tú tienes, Señor, lo sabemos, un regalo para el hombre, un regalo para la humanidad. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que en esta hora, quien escuche, Señor, estas palabras, quien escuche esta presentación, pueda tener la convicción de que tú le estás buscando, de que tú tienes un plan, de que tú tienes los pasos, el camino, para que esa persona pueda conocer acerca de ti, de tu regalo, de tu majestad. Y toda persona que escuche estas palabras pueda saber qué es lo que tú quieres hacer para entrar a su casa. Amén. El título que yo puse a esta presentación es Pasos para que Dios entre a tu casa. Y este texto es realmente significativo. Ya lo leímos, no hago mucha mención ya más, solamente decir que Pablo y Silas están en la cárcel. Allí ellos están cantando allí, ellos están celebrando, festejando. ¿Cómo es posible? Están en la cárcel, ¿qué cantan? ¿Qué celebran? ¿Qué festejan? Y déjame decirte algo interesante. El carcelero de Filipos, así se conoce a este hombre, hace una pregunta interesante. La pregunta que hace este hombre es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vamos a revisar la respuesta que le dan Pablo y Silas a este hombre. 31 de Hechos 16, para ver todo lo que está encerrado allí. Y si nos metemos a este texto y vamos a manejar ese primer punto de esta presentación, vamos a ver que lo primero que le dicen a este hombre es: cree. Pero vamos a ver qué implica esto. Y déjame decirte lo siguiente: desde que nacimos, desde que el ser humano nace, el ser humano, el niño, empieza a creer algunas cosas que se van formando en él simplemente porque desde su lenguaje preverbal, la mirada, el contacto físico, la voz, la audición, él identifica a su padre, a su madre, a los seres que le rodean, a los extraños. De manera que tú, si has estado cerca de un niño recién nacido, después de unas semanas, en los primeros días cualquier persona lo puede cargar sin problema. Después de algunas semanas, cuando el niño empieza a identificar quiénes son los que están cerca de él y un extraño llega y lo abraza, el bebé llora porque no reconoce a esa persona extraña. Desde ahí podemos decir, aun cuando no es de una forma racional, pero ya el bebé está creyendo algo, aunque parezca difícil creerlo. Ya tiene una sensación de inseguridad porque le está cargando a alguien quien él no conoce. El bebé continúa creciendo y en algún momento, precisamente para que no haga cosas indebidas, le comenzamos a mostrar a él alguna enseñanza basada en la fantasía. A veces incluso vacilamos. Por alguna razón se comió una semillita de naranja y le llegamos a decir que por haberse comido una semilla de naranja le va a crecer en el estómago un árbol de naranja y que un día la naranja le va a salir por las orejas. Y el niño lo cree.
Si se porta mal, le decimos que va a venir el coco y el niño lo cree. Al rato escucha que alguien toca la puerta y el niño corre espantado porque es el coco. O sea, parece mentira, pero ya allí se está desatando algo de la fe. Pero es una fe aún no analizada, no razonada, es una fe en función de la influencia que otras personas han puesto en ese niño cuando viene creciendo. Déjame decirte que va a ser muy importante el poder ubicar a toda persona que quiere que se desarrolle la fe, porque lo primero que esa persona tiene que hacer siempre va a ser influir. La palabra influir es precisamente eso, poner fe. Entonces, toda persona va a influir y va a generar creencias en otro más. Conforme el niño viene creciendo, va a ir viendo tal vez programas de televisión que van a empezarle a generar ideas fantasiosas, ideas románticas. Algunos creerán en los fantasmas, otros en los ovnis, algunos creen que pueden volar. Yo recuerdo haber leído, no tiene mucho, la semana pasada, de una niña que se puso una capa, se subió a la barda y pensando que ella podría volar como la super chica, se aventó de la barda y se fracturó la espalda y los brazos. O recuerdo aquel muchacho que creyendo que él podía resistir como la Mole, ese personaje de los Cuatro Fantásticos, pensando que él podía resistir, le pidió a sus hermanitos que le arrojaran piedras y cuando le arrojaron piedras él puso el cuerpo tenso y de cuenta quebró la cabeza, porque hay una caricatura que influyó, le depositó cierta fe a ese niño, a esa niña. Y viene creyendo eso durante algún tiempo hasta que la misma experiencia demuestra que solamente era una fantasía. Yo mismo me acuerdo algo en mi vida. Siendo yo niño, había en la televisión un programa, Shazam. Tal vez alguien de ustedes lo recuerde si tiene por ahí de 50 años. Shazam era un genio. No recuerdo mucho ahora ya de cómo surgía el asunto, pero sí hay algunas cosas que están allí. Un par de anillos complementarios. Es decir, aparece un par de anillos que se puede poner una niña y un niño en la playa, aparecen esos anillos, los niños se ponen, cuando juntan los anillos, y al juntar los anillos y mencionar Shazam, sale un genio que concede deseos a los niños. Y yo me acuerdo que eso lo vi cuando tenía unos 5 años. Lo seguí viendo durante algunos años y cuando yo tenía 16 años y caminaba en la orilla de la playa, a los 16 años yo iba en la orilla de la playa, vino entre las olas, a ver en qué momento me encontraba con los anillos de Shazam. Porque ese programa de televisión había influido en mí y me había dejado cierta secuela. Yo estaba buscando a los 16 años los anillos de Shazam. Hay otra forma. Algunos tienen fe en las canciones románticas y moldean su vida en función de las canciones, de las películas de Cenicienta, de Blancanieves, y están esperando les formó esa idea. Pues déjame decirte algo, el carcelero de Filipos no era la excepción, él era romano y él tenía un sistema religioso formado también. Y aquí entra una pregunta, ¿cómo se ha formado tu concepto, el tuyo? Revísalo, por favor. ¿Cómo se ha formado tu concepto de la vida? ¿Cómo se ha formado tu concepto de Dios?
¿De dónde obtuviste la información de Dios? ¿Te lo contó tu abuela? ¿Lo viste en las películas? ¿Lo sacaste de alguna historia fantasiosa? ¿Lo escuchaste en la universidad? ¿Formó el concepto que tú tienes de Dios? ¿Tomaste una película? Una experiencia más que yo recuerdo es cuando recién estaba conociendo el Evangelio a los 15 años y yo me empezaba a congregar y un día llegó al lugar donde yo estaba una película que me decían que habla de Dios y que hay que ir a verla y ahí voy al cine y era el lugar el momento de reunión y yo me fui al cine en vez del lugar de reunión para conocer lo que me iban a revelar en esa película con relación a Dios. Y la película, aún recuerdo, El manto de Turín. Me acuerdo que me pregunta el pastor por qué ese día no fui a la iglesia y le dije, es que en el cine vi una película que estaban pasando acerca de Dios. Y la respuesta de este hombre fue, ¿de verdad quieres conocer acerca de Dios? Claro que sí, le respondí yo. Y me dijo, entonces bebe la Biblia, lee la Biblia, ora a Dios, abraza a Dios, clama a Dios. No busques donde no debes buscar, porque quizás vas a encontrar una enseñanza equivocada, una enseñanza tergiversada. Y por eso la pregunta es, ¿de dónde has sacado tu concepto de Dios? ¿De dónde has sacado tu ideología que tienes hoy con respecto al Creador, a Jesucristo? Es importante revisarla. Y te hago esta pregunta, ¿quieres conocer de Dios? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Entonces, ve a la Biblia, no vayas a ningún otro lugar. Pregúntale a Dios en la Biblia, ¿no es cierto? Tú lo sabes, la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro lugar. Es allí donde tienes que ir en oración, diciéndole a Dios que te hable, que te revele lo que te tiene que revelar. Y a partir de allí empezar a filtrar la información. Es así como me decían en la escuela, es así como dicen las películas, es así como está en la plática con mis amigos. ¿Es esto lo que dice la Biblia? Y si la Biblia es la palabra de Dios y es Dios quien habla a través de la Biblia, es el criterio de la Biblia el que debe permanecer y ningún otro. Bien, pues déjame decirte esto, en el pasaje que hemos leído, ¿sí? Hay un hombre allí, como ya dije, que ha sido formado con valores religiosos en el sistema de los romanos. Y este hombre en este momento, este hombre ve a unos reos cantar, celebrar, pero pasa algo, hay un temblor, narra ese pasaje de la Biblia. Mientras este hombre estaba dormido, hay un temblor. Cuando despierta, él ve que las puertas están abiertas y lo primero que piensa es que él tiene que pagar las consecuencias. El mundo se le cerró y solamente tenía una salida, porque sabía que las consecuencias eran duras. La única salida que él encontró fue suicidarse. Allí está en el pasaje que leímos. Dice la Biblia que sacó su espada y que se iba a matar. Pero el apóstol Pablo le gritó, porque dice que clamó a gran voz, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pasó de un momento angustiante, el mayor que había tenido en toda su vida, un punto de angustia impresionante, donde se dio cuenta que todo estaba perdido, a otro momento impresionante. El alma le vuelve al cuerpo con el grito del apóstol Pablo. Ese grito le devuelve la vida, le devuelve la esperanza. Sus emociones se sacuden, sus pensamientos colapsan y solamente tiene algo en mente. ¿Qué tienen esos hombres que habiendo podido huir, no escaparon? ¿Qué tienen esos hombres que en vez de estar preocupados porque están en la cárcel, se la pasan cantando?
celebrando, y en sus cantos solamente hablan de Dios, de Jesucristo, de la libertad, del gozo, de la alegría. No atina más que a preguntar: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo, la respuesta de Silas es: cree. Este hombre se da cuenta de algo. Él ha creído muchas cosas, pero no tiene lo que esas personas tienen. Esa respuesta, esa palabra, cree, le está invitando a, fíjate bien, a redireccionar su fe, a darle una dirección nueva a sus creencias, a dejar de creer en todo aquello que ha pensado hasta ahora es verdad, a quitarla de cualquier sistema ideológico, de cualquier filosofía, de cualquier sistema teológico, y depositar su fe en un solo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Vamos a ver el punto 2 de esta presentación. Te dicen así: en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Le están diciendo exactamente dónde debe poner su fe. Debe quitar su fe de todo aquello que ha creído hasta ahora. Debe quitar su fe de todo aquello que él ha pensado que es la verdad. Durante toda su vida, ¿cuántos años tendría este hombre? Era un carcelero, era un hombre irresponsable, maduro, con una fuente de trabajo, con una fuente de ingresos, tal vez un treintañero, un cuarentón. Pero todo el sistema ideológico de este hombre se derrumbó. Como dice ese dicho mexicano, nunca es tarde para empezar. No importa que tú tengas 30, 40, 50, 60, 70 años, este es el momento. Es ahora cuando tienes que ubicar, respondiendo a las primeras preguntas: ¿dónde está depositada tu fe? ¿En qué has creído hasta ahora? ¿Cómo se formó el concepto de Dios? Empieza a buscar en la Biblia la respuesta que Dios tiene para ti. Y la Biblia nos explica. Pablo y Silas le dicen a este hombre: tu fe debes ponerla en el Señor Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Los himnos que Pablo y Silas cantaban hablaban de Jesucristo, de la obra de salvación, de la obra de libertad, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que cambia vidas, del Dios que transforma. Hablaban de la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué en Jesucristo? Bueno, te lo narro brevemente. La Biblia explica que un día Dios hizo a Adán y a Eva del polvo de la tierra, que Dios puso en ellos aliento de vida y les dijo: pueden comer de todo árbol del huerto menos de aquel que está allí, de ese no coman, porque el día que coman de él van a morir. Llegó la serpiente y les dijo: no van a morir. Ahí está la serpiente, Satanás, buscando echar por tierra la obra de Dios, con su propia filosofía, con su propio plan. Y lo sigue haciendo hasta ahora, con sus propias filosofías, con su propio plan. Entonces, Adán y Eva quitaron la vista de Dios y creyeron lo que la serpiente dijo. Y eso sigue pasando ahora. Quitamos los ojos de Dios y creemos lo que Satanás dice. La Biblia narra que un día Cristo vino a morir en la cruz. Era el Dios mismo que se hizo hombre. No vino un ángel del cielo. Fue Jesucristo, fue el Dios mismo encarnado. No era un profeta más. Era el Dios mismo que se hizo hombre. No era Buda, no era Confucio, no era Moroni. Era el Dios mismo que se hizo hombre. Jesucristo. No era un iluminado más. Era la luz, enseña el apóstol Juan. La luz que había venido a este mundo. Él es el que había llegado a la tierra.
El creador de los cielos y de la tierra dejó la gloria en las alturas, dejó su majestad en los cielos y vino a hacerse hombre porque era necesario, de acuerdo al plan de Dios, para que el hombre pudiera alcanzar la salvación y destruir la obra de Satanás. Satanás hoy se encuentra dando coletazos de ahogado y lo único que está haciendo el diablo es ver a cuánto se puede llevar con él, porque la Biblia dice que él ya fue derrotado y fue derrotado en la cruz. Él está en este momento dando coletazos de ahogado porque su sentencia de muerte ha sido firmada. Pero mientras tanto tira coletazos a diestra y siniestra, buscando a ver a cuántos puede herir, buscando a ver a cuántos puede lastimar, a cuántos puede confundir, a cuántos puede arrastrar con él. Por lo menos en este caso, el carcelero de Filipos estaba escuchando que él tenía que creer, tenía que depositar su fe en un lugar nuevo y sacarla del sistema antiguo. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros ahora. Depositar nuestra fe únicamente en Cristo, porque Cristo es el Dios que se hizo hombre. Esto no pasó, aunque nos digan que hay muchas religiones, pero esto no lo dicen de Confucio, no lo dicen de Buda, esto no lo dicen de nadie más, solamente de Jesús. Jesús llegó a la cruz, él allí en la cruz pagó por nosotros y al tercer día resucitó. Cualquier otra persona o profeta que se haya erigido como un iluminado, nunca narran acerca de una resurrección. Solamente de Jesús se habla de la resurrección. Entonces este hombre, el carcelero de Filipos, sabía ahora hacia dónde debía dirigir su fe. El lugar en el cual tenía que depositar su fe era Jesucristo, ese que murió en la cruz como un maldito, llevando la maldición de tu pecado y de mi pecado. Ese que había sido sacrificado siendo inocente, pero que estaba allí pagando por tus culpas y por mis culpas. Por esa razón, Pablo y Silas le dicen a ese hombre: deposita tu fe, pero en Jesucristo, en ningún otro lugar. Y hoy es lo mismo que tú que me escuchas debes de considerar. Deposita tu fe en Jesucristo, en ningún otro lugar, porque es Cristo el único que vino de parte de Dios, que es el Dios encarnado y que llegó a este mundo a pagar con su vida por la tuya y por la mía. Así que te invito a que pongas tu fe en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es Jesucristo. Así que recuerda, primero cree. ¿En quién? En Jesucristo, poniendo tu fe en el lugar correcto. Vamos a ver lo que dice el tercer punto de esta presentación, siguiendo con lo que Pablo y Silas le dicen al carcelero. Mira, por favor, le dicen: y serás salvo tú, en primer lugar. Y quiero decirte que Dios tiene una forma especial de trabajar. Dios tiene una forma especial de trabajar. Y muchas veces nosotros queremos que Dios trabaje de una manera diferente a la manera en la que Él tiene. Le queremos ordenar a Dios cuando Dios tiene ya ordenado el plan, un plan específico para trabajar. Ahí, fíjate bien, es importante. Confrontan a este hombre, le dicen: vas a ser salvo tú. Tú, eso es lo primero. Mucha gente lo hace de una forma contraria, equivocada, y dice: es que yo quiero que Dios actúe en mi casa.
Y entiendo, es válido el propósito, es válido que tú quieras que Dios actúe en tu casa. Nada más que déjame decirte lo siguiente. Si tú quieres que Dios actúe en tu casa, lo primero que tienes que hacer es dejar que Dios actúe en ti. Eso es lo primero que tú tienes que dejar hacer a Dios. Que Él actúe en ti, porque tú serás el medio a través del cual Dios entrará a tu casa. Por muy difícil que sea la situación en el hogar, con la familia, con el esposo, con los abuelos, con los primos, con los hijos, eso no importa. Por muy incapaz que te sientas, déjame decirte que Dios te tomará a ti y Dios te transformará, porque no se trata de ser una persona capaz, se trata de dejar que Dios actúe en tu vida. Dios no está buscando personas capaces, Dios está buscando personas que estén dispuestas a dejarse utilizar. Y cuando Dios encuentra una persona que se deja utilizar, entonces Dios la hace capaz. Esto es importante. Es necesario entonces que tú que estás escuchando seas quien acepte en primera instancia el regalo de Dios, porque tú serás un canal de vida, un canal de bendición, un canal de salvación, un canal de transformación para tu casa. Pero lo primero es que el Señor te quiere tomar a ti. La trampa del diablo es que tú pienses, no, primero con ellos, yo quiero ver lo que Dios hace con ellos y entonces yo voy a ir. Cuando Dios te dice, no es así, yo quiero tomarte a ti, que lo experimentes tú. Dios quiere alcanzar a otros, claro que sí, pero Dios en primera instancia te está buscando a ti. Dios está buscando a alguien que actúe en favor de los hombres, en favor de otras personas. Mira, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, la Biblia dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué lamentable. Dios buscaba a una persona, Dios buscaba a un ser, a alguien que dijera, Señor, úsame a mí. Yo quiero ser el instrumento, dice Dios, pero no lo hallé. Qué situación tan desesperante. En alguna ocasión te ha pasado que tú estás buscando a alguien que te ayude, alguien que te apoye, porque tienes una situación complicada y no hay nadie que responda a tu llamado, no hay nadie que responda a tu clamor. ¿No es cierto que experimentas una sensación de vacío? Digo, no es así con Dios. Él puede cambiar la mente del ser humano, pero Dios no lo va a hacer así. Dios está buscando un voluntario, alguien que diga, sí, Señor, úsame a mí. Se va a levantar hoy un hombre que le diga a Dios, úsame a mí. Se va a levantar hoy una mujer que le diga a Dios, úsame a mí. O vamos a seguir dejando que Satanás siga trabajando en la vida de nuestras familias, en la vida de las personas que queremos, y que lo siga destruyendo. Y vamos a ser testigos de cómo la confusión hace presa de ellos y que a fin de cuentas no va a llevar a otro lugar más que a destruirlos. Y vamos a seguir siendo testigos de cómo van a seguir alimentando una situación equivocada, porque ahora piensan que han conocido una verdad fundamentada en las filosofías, o aceptamos el regalo de Dios y decimos, sí, Jesús, yo quiero caminar contigo, yo quiero seguirte a ti, porque quiero que hagas la obra en mi vida para que yo pueda hacer la obra en mi casa. Claro, eso nada más depende de ti, de nadie más. Eres tú quien va a decidir si quieres ser un instrumento usado por Dios o si quieres seguir siendo testigo de cómo Satanás consume a los tuyos.
Una situación dramática, pero real. Una situación impresionante, pero es verdadera. Si tú no das el paso hacia Cristo, Satanás seguirá haciendo una obra tremendamente destructiva en tu casa y aún en tu vida. Hoy te toca decidir, hoy te toca elegir, no hay vuelta de hoja. Si tú estás oyendo este audio, si tú estás oyendo estas palabras, no se debe sino a que Dios tiene un propósito claro, marcado para ti en esta fecha, en esta hora y con un propósito. Por lo menos darte la oportunidad clara de que tú elijas, te conviertes en instrumento de Dios o te conviertes en un testigo claro y contundente de la obra satánica en tu vida y en la vida de los tuyos. Por eso, pues, es que te invito a que aceptes el regalo de Dios y que seas salvo en primer lugar tú. ¿Cómo? Invita a Jesucristo a tu vida. Solamente tienes que decirle: Dios, yo reconozco que un día te hiciste hombre. Yo reconozco que un día tú viniste a morir por mí en la cruz. Reconozco mi pecado. Reconozco mi maldad. Sé que yo te he fallado. Pero hoy me arrepiento de esas cosas. Y quiero pedirte que tú hagas una obra en mi vida. Quiero pedirte que tú me transformes. Yo te entrego mi voluntad porque quiero que tú me cambies. Yo quiero servirte a ti, pero también quiero que tomes mi casa. Y entonces, tú, al aceptar el regalo de Dios, déjame decirte algo impactante aquí, estarás permitiendo que Dios actúe como Él desea actuar. Y déjame mostrarte el último punto de esta presentación, porque ahí lo dice en ese mismo verso 31. Serás salvo tú y quién más, y tu casa. Ahí lo dice. Esa es la promesa de Dios. Tu casa. Estoy seguro que a ti te duelen los tuyos. No existe nada más doloroso que ver a la familia lejos de Dios, con pensamientos ajenos a Dios, incluso llegando a decir que Dios no existe, que Dios no es real. No existe nada más doloroso para una persona que ver a la familia alejada de ese Dios vivo, de ese Dios verdadero. Pues bien, déjame decirte que hoy tienes la oportunidad de que Dios entre a tu casa. ¿Cómo? A través de ti, a través de tu vida, a través de tu persona. Y esto es una promesa de Dios. Y debes de saber algo: Dios no miente. Dios no miente. Dios va a cumplir su promesa. Si tú clamas a Él, si tú lo buscas a Él, si tú esperas en Él, si tú descansas en Él, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a llegar contigo y a través de ti, con una vida transformada, con nuevas actitudes, con un nuevo pensamiento, porque eso es lo que la Biblia promete. Dice la Biblia que tendremos una nueva forma de pensar porque ahora estamos en Cristo, que Él transformará nuestra vida y que las cosas que antes eran ganancia, una versión de la Biblia dice incluso como estiércol. ¿Por qué razón? Porque hemos conocido la riqueza de las riquezas, lo más grande, lo más profundo, al Dios encarnado, el Dios hecho hombre,
Jesucristo. La verdadera riqueza espiritual, lo más grande, lo más sagrado, lo que permitirá que no nos saquen de nuestra postura las filosofías o las corrientes de este mundo. Y tu vida y tu casa se protegerán con oración. El mismo Espíritu Santo de Dios tomará el control de tu vida y de tu familia. Y así como Dios influye en tu vida, tú influirás en la vida de los tuyos, porque Dios te mostrará ante ellos en una persona completamente renovada, revitalizada por el poder del Espíritu Santo, manifestando la gloria de Dios y el señorío de Jesucristo. Eso será tu vida. Luz para los tuyos. Luz para tu familia. Así que no dejes de lado la promesa de Dios. Dios quiere entrar a tu casa. Dios quiere darte esa enorme bendición. Dios quiere pues transformarte. Dios quiere hacer esa obra que tú puedes ver difícil y complicada, pero que Dios solamente está esperando que tú des el primer paso. Y Él te tomará a ti, porque si tú honras a Dios, Él te honrará a ti delante de los tuyos. Así que mira por favor que esto tiene una promesa maravillosa y no dejes pasar la oportunidad. Yo escucho actualmente que se habla de los tiempos de cambio. Y sí es cierto, hay muchos cambios que se están dando en el mundo, pero déjame decirte algo. Por mucho cambio que se dé en el mundo, aunque cambie la economía, aunque cambie los sistemas de gobierno, aunque cambien las estructuras, todo lo que tenga que cambiar, ¿sí? El cambio más grande es aquel que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Porque el mundo se puede derrumbar a tu alrededor, pero cuando estás en Cristo, allí no hay crisis. El mundo se puede derrumbar, el mundo puede temblar a tu alrededor, pero cuando estamos en Cristo, las familias tenemos paz y tranquilidad. La Biblia dice que es Dios el que abre en su momento las ventanas de los cielos y da bendición hasta que sobreabunde. No dependemos de que bajen los salarios, no dependemos de que fluya la economía, dependemos de esperar únicamente en la bendición de Dios. Así que recuerda esto, pues, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y déjame terminar de esta manera. Quiero invitarte a que consideres estas palabras que has escuchado ahora. Pregúntate, ¿realmente dónde está tu fe? ¿Cómo se ha formado esa idea que tú tienes de Dios? ¿Por qué no venir a la Biblia? ¿Por qué no quitar la fe, las creencias de todo aquel en Jesucristo, el Dios que se hizo hombre? Te pregunto, ¿no quieres que el Señor, no quieres que el Dios omnipotente entre a tu casa? Entonces tú, en primer lugar, eres quien debe aceptar a Jesús como su Salvador. Déjame orar. Padre, gracias. Gracias porque un día tú dejaste tu trono en las alturas, te hiciste hombre y veniste a nacer en la persona de Jesús. Porque hay un relato en la Biblia, un hombre se vio en crisis y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa respuesta que le fue dada, Señor, permanece hasta nuestros días. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Vemos, Señor, que estás preocupado porque cada persona en lo particular acepta a Jesús, pero también vemos que estás preocupado por llegar a la casa de aquellos que aceptan a Jesús, que te reconocen como el Dios verdadero. Yo, Señor, quiero pedirte que esas palabras no vuelvan vacías y que tú hagas la obra en aquellos que hayan escuchado y que escucharán después. Y tú que has escuchado, te invito. Solamente dile a Jesús que llegue a tu vida y busca quien te oriente, busca una iglesia cristiana y diles, yo escuché a alguien hablar acerca de esto. Diles, yo quiero caminar con Jesús. Y pide que te enseñen en el camino de la fe, que te enseñen acerca de la Biblia. Aliméntate de Dios, fortalécete con Dios y comienza a ver las maravillas que Dios hará, tanto en tu vida como en tu casa. Que el Dios omnipotente, que un día se hizo hombre, te haya bendecido.